Ancestro del mar de sangre. Espera un segundo. Suelo rojo. La mente de Fan Yuan se sacudió ante esta visión. Extendió la mano y agarró la pared que tenía a su lado, sacando un trozo de tierra roja. Esa tierra roja era muy blanda y emitía una tenue luz roja. Fan Yuan simplemente la presionó ligeramente, pero se desmoronó. Así fue. Parecía haber llegado a una conclusión. La primera vez que entró en la cueva secreta dentro de la grieta de la roca, vio que la cueva secreta estaba llena de tierra roja que emitía un brillo tenue. No había necesidad de ningún otro fuente de iluminación. En ese momento se sintió extraño porque el suelo de la montaña quemado era de un color azul oscuro. Había pensado que esto lo había organizado el monje del vino de las flores, pero ahora parecía que la fuente de este extraño lago era este extraño lago de sangre. Fan Yuan se sintió aún más cauteloso. Sus 500 años de experiencia casi se habían convertido en una intuición. Este lugar no solo es extraño, sino también peligroso. No tengo tiempo para perder el tiempo. Necesito pensar en cómo salir de aquí. Fan Yuan levantó la cabeza y miró las paredes de la cueva, donde había cientos de agujeros en la parte superior de la pared. ¿Cuál era el que estaba conectado al manantial espiritual? Fan Yuan dudó por un momento. El agua podía fluir por allí, pero eso no significaba que los pasajes fueran suficientemente anchos como para que un humano pudiera pasar. Y Fan Yuan parecía serio mientras intentaba sacudir sus dos alas. Sin embargo, no podía controlar estas alas de trueno perfectamente como antes, y el trueno azul, originalmente claro, ahora estaba teñido con algo de escarlata. Emitía una sensación contradictoria de poder y debilidad existentes al mismo tiempo. El túnel Wings Gu se había vuelto poco confiable. Era muy posible que se equivocara y dejara caer a Fan Yuan en medio del vuelo. Silbido, una corriente subterránea inexplicable surgió desde el interior del lago de sangre, emitiendo el aura enorme de un Gu de rango 5. Eso es, las pupilas de Fan Yuan se encogieron. Una larga sombra apareció gradualmente en el lago de sangre. Su longitud superaba los 40 metros y su anchura más de 6 metros. Esta era un enorme pitón. Habitaba en las profundidades del lago de sangre, pero ahora que había olido la sangre de la carne de Fan Yuan, salió para comenzar la caza. Maldita sea, Fan Yuan sintió una urgencia apremiante en su corazón. En este momento dependía de la motosierra Golden 100 pies para perforar la pared, apenas logrando aferrarse al suave suelo rojo, y con su cabello largo y vestido negro parecía una hormiga negra en comparación con el enorme lago de sangre. Cientos de puntos negros aparecieron en el lago de sangre y se levantaron con un movimiento de peces en movimiento. Eran mucho más rápidos que la pitón gigante y volaron fuera del lago de sangre en cuestión de momentos, revelando su apariencia. No eran peces, sino murciélagos. Estos murciélagos de color sangre tenían dos orejas largas y puntiagudas con dos pares de alas. El par original de alas eran bastante grandes, mientras que el par secundario era más pequeño y estaba debajo de las alas principales. No tenían garras, pero los bordes de los dos pares de alas eran muy afilados como hojas de acero. Rango 3. Gu, murciélago de sangre con alas de espada. Un nombre apareció de inmediato en la mente de Fan Yuan. Estos grupos de murciélagos de sangre con alas de espada están dirigiendo su atención hacia él, pero lo primero que apareció en su mente fue esa imagen, la imagen del fotoaudio Gu, donde el cuerpo del monje del vino de las flores estaba cubierto de sangre, con heridas graves hasta el punto de estar cerca de la muerte. Monglor no era capaz de causar tales heridas, pero estos murciélagos de sangre con alas de espada eran un asunto diferente. Podría ser que el monje del vino de las flores hubiera venido a este lugar y fuera herido por estos murciélagos de sangre con alas de espadas.
Los pensamientos de Fan Yuan giraban rápidamente. La muerte del monje del Pino de las Flores había estado envuelta en misterios. Ahora parecía muy probable que se debía a este lugar. Murciélago de sangre con alas afiladas, murmuró Fan Yuan. De hecho, este Gu no era un extraño para él. Aunque este Gu era un Gu de rango 3, era muy fácil de alimentar, ya que su comida era sangre. En su vida anterior había establecido la secta del demonio de alas de sangre, y el símbolo de la secta era precisamente el murciélago de sangre de alas de espada. Los recursos de la secta del diablo eran más que suficientes para mantener a cerca de 10.000 gus de murciélagos de sangre de alas de espada, lo que le permitió a la secta establecer un poder aterrador y difundir el terror. Más precisamente, debido a su éxito, los murciélagos de sangre de alas de cuchilla, después de más de 400 años en su vida anterior, había obtenido accidentalmente una herencia del ancestro del mar sangriento. Con las colonias de murciélagos de alas de espada y su propio cultivo de rango 5, se convirtió en el señor supremo de una región. Este ancestro del mar de sangre era el maestro Gu del camino demoníaco de rango 7, que quitaba vidas tan fácilmente como cortar el césped, y su reputación malvada era tal que resonó en todo el mundo, quedando su nombre registrado en la historia. Al principio era solo un mortal, pero por suerte y destino se convirtió en un maestro Gu del camino demoníaco. Comenzó desde el nivel más bajo y ascendió de rango, antes de convertirse en una autoridad del camino demoníaco después de 800 años. No tenía una gran actitud, por lo que tenía una esencia primordial limitada en su apertura, por lo tanto tenía un interés locos por investigar la fusión de gusanos Gu. Los gusanos Gu salvajes poseían su propia voluntad y podían absorber la esencia primigenia natural del aire por sí mismo. Sin embargo, después de que un gusano Gu fuera refinado por un maestro Gu, su fuerza de voluntad sería dominada por el maestro Gu y perdería la capacidad de absorber la esencia primigenia circundante. Solo podía absorber la esencia primigenia en la apertura del maestro Gu. El ancestro del mar de sangre había invertido muchos esfuerzos en investigar Gu que pudieran absorber la esencia primigenia natural, incluso después de ser refinados por un maestro Gu. Los retos maestro Gu tenían mucho miedo de esto, estaban extremadamente preocupados de que el ancestro del mar sangriento tuviera éxito en su investigación. Como resultado, organizaron innumerables trampas antes de actuar para matarlo. Al final, Blood Sea Ancestor no pudo tener éxito, pero tampoco fue un fracaso total. Logró producir las recetas de fusión de murciélago de sangre de alas de espada, la guillotina de sangre y el frenesí de sangre Gu. El Gu de murciélago de sangre de ala de cuchilla de rango 3 fue su primer logro. Era muy fácil de alimentar, pero aún necesitaba que el maestro Gu le proporcionara esencia primigenia. La colonia de murciélagos de sangre de la ala cuchilla era muy especial. Un maestro Gu solo necesitaba controlar a un murciélago macho y podría comandar indirectamente a todos los demás murciélagos hembras. El Gu frenesí de sangre fue su segundo logro. Este Gu no tenía forma, como una bola de esencia de sangre, sobrevivía adhiriéndose a otros seres. Era un Gu de rango 4 y tenía una habilidad muy inusual. Cada gusano Gu infectado por su aura podría absorber la esencia primigenia natural de vez en cuando, pero tenía una gran desventaja. Los gusanos Gu afectados por el Gu frenesí de sangre gradualmente dejarían el control del maestro Gu y se convertirían en charcos de sangre después de un periodo de tiempo. La guillotina de sangre fue el último logro del ancestro del mal sangriento. Este Gu era un Gu de rango 5 y sin duda era más avanzado que los dos anteriores. Su usabilidad y alimentación se fusionaron en una sola, utilizando las guerras para mantenerse. Se multiplicó al tragarse la sangre del maestro Gu. No necesitaba que el maestro Gu le proporcionara ninguna esencia primigenia. Desafortunadamente, después de que el ancestro del mar de sangre se creó la guillotina de sangre,
Debido a las muchas batallas y la trampa del camino recto fue derrotado, sufrió heridas fatales que no pudieron curarse y logró forjar una sangrienta vía de escape entre las capas de trampa. La figura del camino recto estaba preocupada por su contraataque final que podría ponerlas en peligro, por lo que no tenían ninguna inclinación de perseguirlo y observaron mientras huía. Desde entonces, estas figuras del camino recto lentamente lamentaban el momento cada vez que lamentaban haberlo dejado escapar. El ancestro del mar sangriento sabía que su muerte era algo seguro, por lo que comenzó a establecer una herencia a gran escala. En el tiempo limitado antes de su muerte, con la fuerza de un cultivo de rango 7, inesperadamente estableció cientos de miles de tierras de herencia. Sus herencias se extendieron por todas partes, desde el continente medio hasta la frontera sur y otros lugares. Justo antes de morir, se nutrió diabólicamente. El camino de sangre no está solo, el legado continuará por toda la eternidad. Esta afirmación no era en lo más mínimo falsa, pues innumerables maestros Gu se beneficiaron de sus herencias, y así el camino demoníaco floreció enormemente. No importa si se trataba de Gu murciélago de sangre con alas de espada, o un Gu frenético sangre, o un Gu guillotina sangre, todas eran muy fáciles de criar y multiplicar. Tal vez en algunos valles anodios, en aldeas pobres, en desiertos inhombres o junto a algunos senderos de montaña, pudieras encontrar 2 o 3 dejados casualmente por el ancestro del mar de sangre. Estos Gu eran fáciles de criar y no tenían gran demanda de esencia primordial, por lo que podrían ser utilizados fácilmente por maestros Gu con actitudes ordinarias. La supervivencia era algo difícil en este mundo, así que maestro Gu no sería pues más fuerte. Los gusanos Gu que dejó el ancestro del mar sangriento representaban una fuerza completamente nueva. Esta fuerza era una forma rápida y fácil de ascender en poder, y fue más bien recibida que otros gusanos Gu. El poder en sí no tiene pecados, se vuelve bueno en manos de los del bien y malo en manos del mal. Pero cuánta gente en el mundo podría tener una mente resuelta después de un aumento repentino en fuerza. Un hombre que tiene dinero solía volverse voluble. Un aumento repentino de fuerza seguramente alimentaría ambiciones que antes no tenía. Como resultado, muchos maestros Gu que tuvieron el legado del ancestro del mar sangriento se convertirían en demonios que masacrarían todo. Incluso muchas figuras del camino recto habían cambiado de bando. Las esencias de sangre Gu tenían gran agitación y peligro para todo el mundo. En carencia del ancestro del mar sangriento, a menudo había 2 o 3 Gu. Sin embargo, esas herencias eran como una chispa de fuego que podía provocar un incendio en la pradera si se dejaba sola. De vez en cuando había maestros Gu del camino demoníaco que se apoderaban de la sangre Gu y causaban caos. Algunos de ellos fracasaban y eran asesinados en algunas aldeas. Otros tenían éxito temporalmente y se convertían en figuras importantes que dañaban a toda una región. No importaba si tenían éxito temporalmente o fracasaban, en el momento de su agotamiento también dejarían atrás nuevas herencias de sangre. Así, la calamidad de sangre continuó sin fin. No solo no terminó con la muerte del ancestro del mar de sangre a través de la fuerza combinada del camino recto, sino que prosperó aún más con nacimientos que quedaron atrás, incapaces de ser eliminados mientras continuaba por la eternidad. Fue hasta tal punto que las figuras del camino recto frecuentemente maldecían: estos malditos maestros Gu de sangre, ya hemos matado oleadas tras oleadas de ellos, pero si nos volvemos un poco descuidados, veremos uno nuevo surgir de la nada. A estas alturas, las herencias del mar de sangre ya eran reconocidas públicamente como los más populares del mundo entero. Con el mayor número de herencias no había competencia. En el sentido más estricto, Fan Yuan había recibido un favor del ancestro del mar de sangre. En mi vida anterior, después de más de 400 años,
encontré una herencia del mar de sangre y pude comenzar mi reinado. Ahora, si puedo someter a estos murciélagos de sangre, será como completar 400 años de esfuerzo. Los murciélagos de sangre atacaron a Fan Yuan, pero no tenía miedo. La cigarra del 1 de otoño, pero que estos murciélagos se someterían sin condicionamiento frente al aura de rango 6. El único problema era la pitón de sangre rango 5 que todavía estaba oculta, escondida dentro del lago de sangre. Pero esa situación es un tanto sospechosa. Las herencias de los ancestros del mar sangriento normalmente solo tienen 2 o 3 gusanos Gu. ¿Cómo es que este lugar tiene cientos de murciélagos de sangre de alas de cuchillas? Podría ser que ese rumor sea cierto. El rumor decía que los cientos de miles de herencias del ancestro de sangre eran distracciones y las verdaderas herencias eran solo unas pocas. Se decía que estas pocas herencias, el ancestro del mar sangriente, ocultaba sus mejores gusanos Gu o conocimientos de investigación o recetas de fusión. Podría ser este lugar una verdadera herencia del ancestro del mar de sangre. Cuando Fan Yuan pensó en esto, su corazón comenzó a latir fuerte. Sus pensamientos se movían como un rayo, y aunque pensaba en muchas cosas, en realidad solo había pasado poco tiempo. Los murciélagos de sangre con alas de espada cargaron contra él, uno tras otro. Fan Yuan estaba tranquilo. Su cabello largo y su túnica negra ondeaban en el aire mientras trepaba la pared y se disponía a invocar a la cigarra de 1 de otoño. Justo en ese momento se produjo un cambio repentino. Como era de esperar, este lugar esconde la calamidad de la sangre. Una voz profunda y firme, fuerte como el choque entre el hierro y la piedra, salió de la parte superior de la cueva y resonó dentro del lago de sangre. Investigador divino Tie Suen-Len. Vamos a tener beneficios cuando esté viejo. Wow.